¿Qué tal? Hoy nos sumergimos en Un par de seductores, conocida en Hispanoamérica como Dos pícaros sinvergüenzas, la comedia de 1988. Pocos recuerdan que este proyecto nació originalmente para ser protagonizado por Mick Jagger y David Bowie, aprovechando el éxito de su videoclip conjunto. Al final, Frank Oz reconvirtió el proyecto, un remake de Bedtime Story, protagonizado en su día por Marlon Brando, en un duelo actoral. El resultado fue un éxito de taquilla que consolidó el estándar de la comedia de timadores de la época. Sin embargo, hay una contradicción incómoda en su legado que exige una mirada más atenta. ¿Por qué seguimos hablando de Un par de seductores como una comedia sofisticada y ligera? ¿Por qué olvidamos tan fácilmente que, bajo el smoking y las vistas de la Riviera, hay dos parásitos encantadores que convierten la manipulación en un oficio? Y una pregunta aún más incómoda. ¿Cómo consigue la película que acabemos de su parte? Para esta producción de 1988, Orion Pictures confió en Frank Oz. El director, curtido en el ritmo de los Muppets, debía domar a dos titanes del humor de estilos opuestos. El rodaje en la Riviera Francesa tuvo facilidades inusuales que se trasladan a la pantalla. Michael Caine encarnaba al refinado Lawrence Jamison y, por aquel entonces, vivía muy cerca de los escenarios de rodaje. El actor británico conducía su propio coche hasta el set y almorzaba en su terraza entre toma y toma. Esto aportó al rodaje una relajación burguesa que se nota en cada fotograma. Frente a su flema, contraponen la energía física de Steve Martin como el estafador de poca monta Freddie Benson. La química fue tan efectiva que el filme recaudó más de $40 millones en la taquilla estadounidense. Gran parte de ese logro se debió a la incorporación de Glenn Headley como Janet Colgate. Headley consiguió el papel tras una audición donde desarmó por completo a Martin improvisando silencios incómodos que luego se mantuvieron en el metraje final. Un territorio exclusivo no es lo bastante grande para dos profesionales de la mentira. En el idílico escenario de Beaumont-sur-Mer, un refinado estafador de guante blanco ve amenazado su monopolio por la llegada de un competidor ruidoso y de métodos vulgares. Para resolver la disputa, ambos pactan una apuesta salvaje. El primero en estafar $50.000 a una ingenua heredera se quedará con el control de la Costa Azul. El perdedor deberá marcharse para siempre. A partir de ahí, la película se transforma en una escalada de identidades falsas y humillaciones cruzadas, donde la compasión es el peor enemigo. El guión funciona porque reescribe las reglas morales del espectador desde la primera escena. Los guionistas Stanley Shapiro, Paul Jennings y Dale Launer aplican un truco clásico. Nos muestran a las primeras víctimas de Lawrence como mujeres ricas, vanidosas y algo ridículas. Así el robo no se percibe como violencia, sino como un impuesto sobre el lujo que estas mujeres pueden pagar. El libreto es un milagro de la reescritura. Michael Caine detestó el borrador original de Jagger y Bowie por considerarlo infumable, pero el texto final fue una lección de técnica tan perfecta que, con más de 100 películas a sus espaldas, Caine la sigue situando en su top 5 personal. El actor aceptó el papel al ver que el nuevo enfoque convertía la trama en una estructura simétrica, casi teatral, enfrentando la sofisticación europea a la astucia estadounidense. Todo este engranaje visual y de guión sería letra muerta sin el factor humano. La película pasa de ser una buena comedia a un clásico divertidísimo gracias pura y simplemente al recital cómico de su pareja protagonista. El ritmo no decae porque cada engaño se plantea como una coreografía matemática. Los personajes se mueven por los espacios con la precisión de bailarines que entran y salen de escena en el momento exacto. Para entender el control absoluto que hay detrás de esta película, hay que recordar quién se sienta en la silla de dirección. Frank Oz es el titiritero legendario que dio alma a los Muppets y vida al maestro Yoda en Star Wars. Tras esto, dio el salto y dirigió grandes comedias de los 80 y 90. Esa escuela se nota en cada fotograma. Aquí, Oz toma una decisión visual clave. Rueda la película con una iluminación diáfana y veraniega, huyendo de las sombras del cine de timadores tradicional. La cámara de Michael Ballhaus se desplaza con un elegante estatismo, imitando el ritmo pausado de la aristocracia. No hay prisa en los encuadres. Oz nos envuelve en una atmósfera de lino, terrazas de mármol y paseos marítimos que adormece cualquier juicio ético sobre los protagonistas. Al ver esos paisajes idílicos, queremos pertenecer a ese mundo, lo que nos predispone a perdonar a quienes lo habitan. La puesta en escena minimiza el esfuerzo del engaño y maximiza el confort del decorado, convirtiendo el delito en un deporte de caballeros.
Todo este envoltorio dorado, por supuesto, se vendría abajo sin la presencia de dos rostros capaces de sostener primeros planos cargados de ironía. Michael Caine ofrece un recital de contención británica. Su Lawrence Jamison no necesita levantar la voz, le basta con arquear una ceja para transmitir desprecio o control absoluto. Es un depredador vestido de etiqueta. Por su parte, Steve Martin utiliza todo su arsenal de comedia física. Su interpretación de Ruprecht, el supuesto hermano desquiciado que Martin inventa como parte de sus tácticas de engaño, es una exhibición de histrionismo que camina sobre el alambre del mal gusto sin llegar a caerse. La genialidad de Martin radica en que hace que la desesperación de su personaje resulte entrañable, camuflando su codicia bajo una capa de patetismo infantil. En medio de este choque de trenes, Glenn Headley realiza un trabajo soberbio de contrapeso. Su Janet Colgate proyecta una vulnerabilidad tan pura que desarma la agresividad de los dos estafadores, obligándolos a refinar sus métodos. La tensión entre la frialdad calculadora de Caine y el descaro físico de Martin crea un contraste magnético. El espectador disfruta de la mentira porque los actores la ejecutan con el placer de quien comparte un secreto a voces. Se cuenta que mientras Steve Martin pasaba las horas bajo el sol ensayando obsesivamente cada caída y tropecillo físico, Michael Caine se sentaba a la sombra con un libro y una copa. Cuando Martin le preguntó por qué no ensayaba, Caine le respondió que verle sudar y hacer el ridículo le ponía facilísimo el trabajo de mirarle con absoluto desprecio británico. La suntuosidad técnica funciona como un escudo para los personajes. Su vestuario es clave. Los impecables trajes de Caine y la evolución de Martin, desde ropa deportiva al smoking, narran visualmente su ascenso social. La banda sonora de Miles Goodman, de corte clásico y jazzístico, aporta una capa de ligereza casi aristocrática. La música suaviza los momentos más mezquinos del engaño, envolviéndolos en un tono de farsa inofensiva. Un detalle técnico revelador es el uso del montaje en las secuencias de las estafas iniciales. Los cortes rápidos entre el rostro de la víctima y los gestos cómplices de los timadores crean una complicidad inmediata con el espectador. Esta sofisticación estética neutraliza cualquier atisbo de sordidez, preparando el terreno para una valoración colectiva muy particular. El consenso crítico sitúa a esta película como uno de los puntos álgidos de la comedia de finales de los 80. Mientras el público la devoró como un divertimento veraniego de primer orden, la crítica especializada destacó su capacidad para actualizar la alta comedia de enredos sin perder la acidez subyacente. La prensa de la época señaló que el filme lograba algo inusual: hacer reír con la humillación ajena sin que el espectador se sintiera mal. Esta dualidad explica su estatus. Para el público masivo es una fantasía de lujo y picardía. Para el análisis cinematográfico es un mecanismo de precisión sobre la codicia. Ambas visiones coinciden en el magnetismo de su propuesta, aunque obvien el coste ético de la diversión. Un par de seductores no es una comedia ligera sobre la picaresca, es un tratado sobre el autoengaño consentido. La película funcionó tan bien que multiplicó varias veces su presupuesto y acabó convertida en un exitoso musical de Broadway años después, demostrando que su fórmula de cinismo elegante es inmarchitable. Acabamos del lado de estos dos parásitos porque la dirección y el guión nos colocan en la posición del cómplice, no de la víctima. Nos seduce la idea de que el talento para la mentira es una forma de arte superior a la herencia o al dinero fácil de sus víctimas. Nos convencen de que su parasitismo es digno al desnudar la hipocresía ajena. Compran afecto y estatus con la misma ligereza con la que perpetran sus robos. Al final, la comedia sofisticada no es más que una estafa bien vestida. El plano de los protagonistas alejándose mientras planean su próximo golpe lo resume todo. Nos han cobrado la entrada para un robo y hemos salido del cine pidiendo otra ronda.